El pomo de la puerta estaba más frío de lo normal. Eso fue lo primero que noté cuando empezó mi segunda vida. No fue la fecha en el tablón de anuncios, ni el número de examen impreso en el dorso de mi mano temblorosa. Tampoco fue el hecho de que llevaba la misma chaqueta azul marino, la misma que llevaba la mañana en que mi primera vida se rompió delante de 300 estudiantes. Era el pomo del aula de examen 3, un latón desgastado por generaciones de palmas asustadas. Se sentía helado contra mis dedos. Aunque el pasillo estaba cargado con el calor del verano, en mi primera vida nunca había tocado ese pomo. Dejé que Sofía Sanz lo tocara por mí. Sofía, la mejor estudiante, la candidata modelo, la chica que los profesores usaban como prueba de que la disciplina podía parecer elegante si sonreía lo suficiente. Ella se había parado frente a mí, a la entrada del aula, con su portapapeles pegado al pecho. Fingía ayudar al equipo a organizar a los candidatos. Me guió más allá de la puerta, de la primera fila, de la mesa del supervisor. Me llevó hasta el pupitre arrinconado contra la pared del fondo. Allí, 2 chicas de su círculo de estudio se sentaron a cada lado de mí. Parecían guardias de rostro amable. Yo había pensado que era amabilidad. Dijo que parecía nerviosa y que necesitaba un rincón tranquilo. Se lo agradecí. Le di las gracias a la chica que había elegido el punto ciego, la que deslizó una chuleta doblada en mi manga cuando me abrazó, la que me bloqueó el paso cuando intenté levantarme, y la que luego levantó la mano en el último minuto para decirle al supervisor que yo había estado actuando de forma extraña. En mi primera vida, me registraron delante de todos. La tira de papel cayó de mi manga. El aula entera ahogó un grito, como si hubiera apuñalado a alguien. Sofía lloró tan hermosamente que hasta mi propia tía la creyó. Le creyó cuando susurró que solo había intentado protegerme de mí misma. Perdí el examen, la beca, mi plaza en la academia. Y finalmente, perdí el valor para seguir explicando una verdad que nadie quería oír. Porque una villana perfecta me había colocado donde las cámaras no podían ver sus manos. Ahora estaba allí, con los dedos aferrados al pomo frío, viva de nuevo, a un suspiro de la misma aula. Y cuando la voz de Sofía flotó detrás de mí, brillante como una campana y el doble de peligrosa, no me aparté. Elena me llamó, con una dulzura empalagosa. «Espera, te he guardado un sitio mejor». Abrí la puerta yo misma, y entré. La sala parecía más larga de lo que recordaba. Quizás porque en mi primera vida pasé casi todo el examen mirando mi pupitre, mientras la vergüenza me subía por la garganta. Filas de mesas grises se extendían bajo luces blancas, cada una con una tarjeta negra con un número y una funda de plástico para el DNI. La mesa del supervisor estaba junto a la puerta exactamente donde la necesitaba. Tenía 2 bandejas metálicas para objetos confiscados, un escáner, una pila de formularios de incidencias y un monitor de cámaras. El monitor mostraba 6 ángulos del aula. Sobre la entrada, inclinada hacia abajo como un ojo paciente, estaba la cámara 1. En mi primera vida, solo supe de su existencia durante el expediente disciplinario, cuando la junta directiva dijo lamentablemente, una y otra vez. Lamentablemente, mi asiento del rincón había caído entre el alcance de la cámara 4 y el reflejo de la ventana lateral. No dejó ninguna grabación lo suficientemente clara como para refutar la posesión. Hablaron de limitaciones técnicas, como si la cámara hubiera fallado por accidente. No fue así. Sofía conocía el aula mejor que algunos miembros del personal. Su madre presidía el comité de bienestar estudiantil y su tío suministraba la mitad del equipo de seguridad de la academia. Ella sabía dónde colocarme, sabía dónde pararse cuando fingía ajustarme el cuello. Sabía cómo crear un pequeño nudo de cuerpos a mi alrededor. Así, cuando entré en pánico e intenté irme, todos solo me verían a mí, empujando a mis compañeros, frenética, con aspecto culpable, ya condenada. Esta vez no busqué mi pupitre asignado. Caminé directamente al asiento de uno. Era el único pupitre cerca de la puerta, tan cerca que el supervisor podría haberme tocado el hombro sin levantarse. No era mi asiento original. Mi hoja de admisión decía 18, la misma trampa junto a la pared de antes.
pero la norma de asientos de emergencia estaba impresa en letra pequeña. Estaba en el reverso de todos los avisos para candidatos. Cualquier estudiante con ansiedad de movilidad documentada, riesgo médico o un problema de seguridad podía solicitar un asiento de acceso frontal. Podía hacerlo antes de que se abrieran los materiales, siempre que el cambio fuera registrado por un supervisor jefe. En mi primera vida, ignoré esa línea. Pensaba que las reglas eran puertas que otros cerraban. En esta vida, había llegado con un justificante médico de la clínica del campus, con un informe de problema de seguridad presentado al amanecer, y con una expresión tan tranquila que el supervisor adjunto parecía más asustado que yo cuando se lo entregué todo. «Necesito un asiento con acceso a la puerta», dije. «Antes de que empiece el examen, por favor, regístrelo con la hora, la cámara y un testigo». El supervisor jefe, el señor Galdar, desvió la mirada del justificante hacia mí, luego hacia Sofía, que esperaba en el pasillo detrás de mí con su boca perfecta entreabierta. «El asiento D1 está disponible», dijo. «Entiende que esto la pone bajo supervisión directa». Miré la cámara que había sobre su hombro y sonreí. «Es exactamente por eso que lo quiero». Sofía se recuperó rápidamente. Las chicas como Sofía tratan la sorpresa como una arruga en un uniforme, algo que hay que alisar antes de que alguien se dé cuenta. Se deslizó a mi lado. Su suave perfume se abrió paso entre el olor a cera y a papel de examen. «Elena, ¿estás segura?», murmuró, bajando la voz. Así, el supervisor oiría preocupación en lugar de una orden. «Odias sentarte cerca de las puertas. Dijiste que el ruido te distrae. Me esforcé mucho en mover a nuestro grupito cerca de ti, para que no te sintieras sola». Nuestro grupito. La frase se deslizó en la sala como un anzuelo. Las dos chicas detrás de ella, Marina y Sara, me dedicaron sonrisas compasivas idénticas. El tipo de sonrisas que la gente ensaya en el espejo antes de ayudar a arruinar a alguien. En mi primera vida, ellas habían sido los muros de mi jaula. Marina se sentaba a mi izquierda y tosía cada vez que intentaba levantar la mano. Sara se sentaba detrás de mí y golpeaba mi silla accidentalmente cada vez que me movía. Sofía se sentaba 2 filas más adelante, lo bastante visible para parecer no involucrada, lo bastante cerca para hacer señales con una cinta en su bolígrafo. Yo solía pensar que los acosadores eran ruidosos. Aprendí demasiado tarde que los peores hablan con susurros amables y reorganizan los muebles. Dejé mi hoja de admisión en el D1. Deslicé mi DNI en la funda de plástico y puse las palmas de las manos sobre el pupitre. «He cambiado de sitio a través del supervisor», dije, sin susurrar. «Si me guardaste otro sitio, gracias. Pero me siento aquí». Las palabras eran simples, pero el efecto no lo fue. Los estudiantes más cercanos se giraron. Los ojos de Sofía se movieron rápidamente hacia el monitor, luego a la cámara, luego a la pequeña campana de latón en la mesa del supervisor. Esa campana sonaría una vez antes de que se distribuyeran los exámenes sellados. Todavía podía ajustar su plan. Podía verla calcular. El viejo plan me requería arrinconada en el A18, oculta por hombros y pánico. El D1 arruinaba el punto ciego. Pero Sofía nunca se había convertido en la mejor estudiante rindiéndose. Cuando un camino se cerraba, sonreía con más fuerza. «Entonces nos sentaremos cerca de ti», dijo. Como si la generosidad hubiera ganado. «Marina, coge el de 2. Yo cogeré el asiento detrás de Elena. Así, si necesita ayuda, estaremos aquí mismo». Ahí estaba. La caja reconstruyéndose alrededor de un pupitre diferente. Mi corazón dio un vuelco. Lo bastante fuerte como para doler. Porque una parte de mi cuerpo todavía pertenecía a la chica que había muerto en la primera vida. Pero no había elegido el D1 porque fuera fácil de proteger. Lo había elegido porque solo había una forma de encerrar a una chica junto a la puerta. Tenías que hacerlo delante de la puerta, delante del supervisor y delante de la cámara. El señor Galdar levantó la vista del registro de asientos cuando Sofía tocó la silla detrás de la mía. «Los candidatos deben sentarse según su asignación, a menos que el personal lo cambie», dijo. Sofía le dedicó una risita dolida. «Por supuesto. Solo pensé que,
como Elena tiene circunstancias especiales, unas caras conocidas podrían ayudar. Las caras conocidas no son una adaptación, respondió él, y por un segundo limpio, me agradó más que cualquier adulto en ese edificio. Pero la madre de Sofía había entrenado bien a su hija. Sacó un papel doblado de su portapapeles, el mismo que había usado en mi primera vida para ocultar la chuleta. Soy una delegada de bienestar estudiantil hoy. La señora Sanz dijo que debía ayudar con los candidatos nerviosos. El título sonaba oficial. No lo era. Una delegada de bienestar podía repartir agua, dirigir el tráfico e informar de desmayos. No podía alterar la distribución de asientos. Lo sabía ahora porque había pasado la noche antes de mi renacimiento, leyendo el manual de exámenes en la intranet de la academia, con el hambre sorda de alguien que estudia la forma del cuchillo que la mató. Los delegados estudiantiles no pueden entrar en las filas después del registro de candidatos, dije. No levanté la voz. No acusé. Simplemente convertí una regla en aire y dejé que todos la respiraran. La sonrisa de Sofía se mantuvo, pero algo detrás de ella se agudizó. El señor Galdar extendió la mano. Su placa de delegada, por favor. Sus pestañas revolotearon. La dejé en la mesa de registro. Entonces es una candidata, no una delegada, hasta que se verifique. Señaló hacia las filas del medio. Su asiento asignado es el F7. La sala se agitó a nuestro alrededor. Pequeños susurros se alzaban como insectos de la hierba. A Sofía nunca la habían corregido en público. No de verdad. Los profesores suavizaban las correcciones hasta convertirlas en elogios. Los estudiantes se disculpaban por estar donde ella quería caminar. Los padres usaban su nombre como un logro. Y sin embargo, aquí estaba, sosteniendo un portapapeles inútil junto a la chica que planeaba atrapar, mientras el supervisor jefe esperaba con la mano extendida. Se volvió hacia mí, todavía sonriendo, y bajó la voz hasta convertirla en un hilo. Estás montando una escena antes del examen más importante de tu vida. En la antigua línea de tiempo, esa frase me habría doblegado, me habría disculpado. La habría seguido a cualquier parte solo para que la gente dejara de mirar. Esta vez, miré directamente a la cámara y respondí, no, estoy evitando una. La primera campana sonó a las 8:30 y las cajas de exámenes sellados fueron introducidas por 2 administradores con guantes blancos. La sala se enderezó. Los bolígrafos dejaron de hacer clic. Las botellas de agua se asentaron. El miedo entró educadamente y tomó asiento en cada hombro. Sofía se movió al F7, pero no se rindió. Sentí su atención como un alfiler presionado entre mis omóplatos. El duno me daba una vista de la mesa del supervisor, la puerta, el pasillo y el monitor de la cámara. También le daba a todos los demás una vista de mí. Eso era parte del riesgo. En mi primera vida, el estar oculta me había matado. En esta, la visibilidad me salvaría o me quemaría más rápido. Coloqué mis objetos permitidos en una línea ordenada. 2 bolígrafos negros, un lápiz, una goma de borrar, una regla transparente, la hoja de admisión, el DNI. Luego vacié los bolsillos de mi chaqueta y dejé la tela plana. La supervisora adjunta parpadeó. No necesita hacer eso todavía. Lo prefiero, dije. Por favor, registre que mis bolsillos están vacíos antes de que se distribuyan los exámenes. Dudó, luego asintió, porque los estudiantes bajo supervisión directa a menudo se convertían en papeleo. Y el papeleo hacía que los adultos fueran cuidadosos. La chica del D2 me miró como si hubiera perdido la cabeza. Quizás lo había hecho. Quizás la muerte le hace algo a la vergüenza. Le arranca los dientes. Cuando ya te han arrastrado por un expediente disciplinario, donde extraños dicen tu nombre como si fuera suciedad, dejas de temer la vergüenza ordinaria. Al otro lado del pasillo, Sofía levantó su bolígrafo y lo hizo rodar entre sus dedos. 1, 2, 3 veces. En mi primera vida, esa había sido la señal. Marina tosería. Sara dejaría caer algo. Sofía pasaría con la excusa de necesitar pañuelos. Rozaría mi manga, plantaría la chuleta y se retiraría antes de que yo entendiera. Pero Marina y Sara ya no estaban cerca de mí.
El pasillo estaba despejado. El supervisor estaba a 3 pasos. Así que Sofía cambió la señal. Dejó caer su bolígrafo. Rebotó bajo su pupitre, rodó hacia adelante y se detuvo a medio camino entre el F7 y el pasillo. Levantó la mano con una expresión de impotencia. «Señor, se me ha caído el bolígrafo». El supervisor adjunto fue a recogerlo. Sofía se levantó en el mismo momento, demasiado rápido, con una mano deslizándose bajo su manga. Sentí que toda la sala se estrechaba en un punto brillante. Iba a improvisar. No en mi manga esta vez. Mi pupitre, mi botella de agua, mi regla. Algo lo suficientemente pequeño como para aterrizar cerca de mí y convertirse en mío en el momento en que alguien se diera cuenta. No esperé actos heroicos. Levanté la mano y dije claramente: «Supervisor, la candidata F7 ha dejado su asiento mientras metía la mano en la manga». Nadie respiró. Sofía se quedó congelada a medio paso, una mano oculta contra su muñeca, la otra levantada con una incredulidad ofendida. ¿Qué? Su voz se quebró. No mucho, solo lo suficiente para que la primera fila oyera a la chica debajo del barniz. El señor Galdar se giró. «Candidata F7, permanezca donde está». Sofía se rió. Y fue una risa. El tipo de risa que solía hacer sonreír a los profesores antes de oír el chiste. «Esto es absurdo». Se me cayó el bolígrafo. «Muéstreme ambas manos, visibles», dijo él. La supervisora adjunta sostenía el bolígrafo caído entre 2 dedos. Los ojos de Sofía se clavaron en mí. Y en ellos vi el momento en que comprendió que yo no estaba adivinando. Sacó la mano derecha de la manga, vacía. Algunos estudiantes se revolvieron, decepcionados, como si el espectáculo no hubiera cumplido sus promesas. Entonces, el señor Galdar dijo: «La mano izquierda». El rostro de Sofía cambió en menos de un suspiro. Su mano izquierda apareció lentamente, con la palma abierta. No había nada en ella, solo una fina marca roja en la piel, donde un elástico había presionado con demasiada fuerza. Había escondido la chuleta más arriba, o ya la había pasado. Se me encogió el estómago. ¿Me había equivocado? ¿Me había tendido una trampa para que la acusara en falso delante de todos? Sofía inclinó la cabeza. Las lágrimas asomaron con una rapidez profesional. «Elena ha estado inestable toda la mañana», susurró, lo bastante alto para que toda la sala la oyera. Intenté ayudarla. Me está acusando porque no quise dejar que entrara en pánico sola. La vieja trampa intentaba volver con un vestido nuevo. Sentí cómo las cabezas se giraban hacia mí. La curiosidad se enfriaba hasta convertirse en sospecha. Ahí estaba, el talento de Sofía. No era hacer trampas, ni mentir, era cambiar la pregunta. La pregunta ya no era qué había hecho ella, sino qué me pasaba a mí. Puse ambas manos sobre el pupitre, con las palmas hacia arriba. «Entonces, por favor, revise la cámara», dije. «La cámara 1. A partir de las 8:29. El señor Galdar miró el monitor. Las lágrimas de Sofía se quedaron suspendidas. «No hace falta que le haga perder el tiempo a todo el mundo», dijo en voz baja. «El examen está a punto de empezar». «Exacto», dije. «Así que revíselo antes de que empiece». El pasillo observaba mientras el señor Galdar rebobinaba la imagen de la cámara sobre la puerta. La pantalla era pequeña, pero no lo suficiente como para ocultar la verdad. Sofía de pie a mi lado antes, su mano moviéndose hacia mi pupitre. Sofía intentando guiar a Marina y Sara a los asientos junto a mí. Sofía en el F7. El bolígrafo caído de forma demasiado precisa para ser accidental. Sofía levantándose con la manga izquierda inclinada hacia adentro, el pulgar presionando algo plano contra su muñeca. No era prueba de que hubiera colocado algo, todavía no, pero era suficiente para pasar de ser la chica de oro a un incidente. La segunda campana se retrasó. Eso nunca había pasado en mi primera vida. Toda la sala se quedó en un silencio tan tenso que podía oír el viejo aire acondicionado detrás de los paneles del techo. Sofía permanecía cerca del F7 con el señor Galdar y la supervisora adjunta a su lado. Su rostro estaba pálido, pero aún compuesto.
No puede registrarme basándose en una acusación por celos, dijo. Mi madre está en el comité de bienestar. El señor Galdar no se inmutó. Su madre no está a cargo de esta sala. Esa frase aterrizó con más fuerza que cualquier bofetada. La boca de Sofía se cerró. 2 supervisores principales entraron por la puerta lateral, convocados por radio. Una era la señora Rey, la oficial de integridad, cuyo rostro conocía de mi audiencia en la primera vida. En aquel entonces había sido amable, del modo en que la gente es amable cuando cree que los hechos ya están decididos. Me ofreció pañuelos mientras explicaba que la intención no importaba, porque la posesión era suficiente. Me dijo que las apelaciones eran poco probables. Nunca pareció cruel. Eso lo empeoró. Ahora me miró a mí, luego a Sofía, luego al monitor, y su expresión se agudizó, profesional. Candidata F7, dijo. Por favor, pase a la esterilla de inspección. Esto es humillante, susurró Sofía. Sí, dijo la señora Rey. A menudo lo es. Una onda recorrió la sala. Sofía pisó la esterilla azul junto a la mesa del supervisor, con la barbilla levantada. Las lágrimas habían desaparecido porque no podían superar al procedimiento. El escáner de mano se movió sobre su chaqueta, el dobladillo de su falda, sus mangas. Pitó en su muñeca izquierda. 1, 2, 3 veces. Sofía se rió demasiado rápido. Es mi pulsera. Las joyas están prohibidas, dijo la señora Rey. Quítesela. Sofía se remangó. Una fina pulsera de oro brillaba allí, delicada, lo suficiente para parecer inocente, excepto que el amuleto en el centro no era un amuleto. Era una pequeña cápsula ovalada, del mismo color que el esparadrapo color piel. Estaba metida bajo la cadena y presionada contra su pulso. La señora Rey la abrió con la uña de un guante. Dentro había una tira de papel translúcido cubierta de diminutas fórmulas impresas. La sala no ahogó un grito al unísono. El sonido se extendió por fases. Primero, la primera fila, luego el medio, luego el fondo. Como el fuego alcanzando el borde de un papel, el rostro de Sofía se vació. Por primera vez en cualquiera de mis 2 vidas, la vi sin su actuación. Parecía joven, no inocente. Solo lo bastante joven como para que la ruina la sorprendiera incluso a ella. Eso no es mío, dijo. ¿Y porque al destino le gustan las bromas crueles? Usó mi frase de la primera vida, palabra por palabra. La señora Rey no levantó la voz. Eso fue lo que hizo que el momento fuera aterrador. Candidata F7 está bajo revisión de integridad del examen. No hará este examen hoy. La cabeza de Sofía se giró bruscamente hacia mí. Ella lo plantó. La acusación llegó rápida, desesperada, familiar. Me tocó en la puerta. Me ha odiado durante años. Ha estado actuando de forma extraña toda la mañana. Pregúntenle a cualquiera. Cambió de asiento. Me acusó antes de que pasara nada. Ella lo planeó. La sala se giró de nuevo. A la gente le encantan los giros de guión, incluso cuando una vida pende de un hilo. Sentí que el viejo terror resurgía, pero golpeó la superficie de mi calma y se rompió allí. Por esto había elegido el duno. Por esto había registrado el cambio de asiento, vaciado mis bolsillos, mantenido ambas manos visibles. Por esto había pedido la revisión de la cámara antes de que se abrieran los exámenes. La evidencia no es dramática. La evidencia es aburrida hasta que te salva. El señor Galdar comprobó el registro. La candidata Duno mostró sus bolsillos vacíos a las 8:26, antes de que la candidata F7 se acercara al pasillo. La supervisora adjunta asintió. Fui testigo. La cámara 1 muestra que la candidata Duno no abandonó su pupitre después de sentarse. La señora Rey miró de nuevo el monitor. Y la candidata F7 entró en la sala, llevando la pulsera. Sofía tragó saliva. No es una chuleta. Es solo papel. Alguien lo puso ahí antes de que yo llegara. La señora Rey sostuvo la tira de papel con unas pinzas. Su número de candidata está impreso en el margen. La mano de Sofía voló hacia su boca. Había cometido el mismo error que cometen todos los criminales cuidadosos cuando se creen más listos que el sistema.
Personalizó el arma para que nadie más pudiera usarla. Y luego olvidó que la posesión se convertiría en propiedad. Pero la tira no era la trampa más profunda. En mi primera vida, el papel con fórmulas encontrado en mi manga también llevaba mi número de candidata. Pasé meses preguntándome por qué, hasta que recordé a Sofía pidiéndome mi hoja de admisión esa mañana para comprobar los asientos. Aún no piado el número. Había planeado que la nota plantada pareciera mía sin lugar a dudas. Esta vez, como nunca la dejé tocar mi hoja, como la mantuve en la funda de plástico bajo la cámara, como cogí el asiento de la puerta antes de que pudiera rodearme, ella había usado su propia tira de respaldo. La improvisación la había delatado. «Esto es un error», dijo, con voz más débil. Iba a denunciarlo. Lo encontré cerca de mi pupitre. «¿Dentro de una pulsera sellada?», preguntó la señora Rey. Sofía no respondió. El examen todavía tenía que celebrarse. Esa era la crueldad y la belleza de las instituciones. Pueden arruinar a alguien en una esquina mientras continúan distribuyendo papel en el resto de la sala. Sofía fue conducida a través de la puerta por la señora Rey y otro supervisor. No con esposas, no en voz alta, sino con la silenciosa finalidad de un telón que cae. La clase la vio irse, y yo vi la puerta cerrarse detrás de ella, sin sentir el triunfo que esperaba. Alivio, sí. Una pequeña y salvaje satisfacción, también, pero también algo más pesado. En mi primera vida, había imaginado que si la gente alguna vez veía a Sofía como realmente era, el mundo se disculparía conmigo. Las luces se volverían más cálidas, la vergüenza se desvanecería. Los profesores me rogarían perdón. Los estudiantes dirían que deberían haberlo sabido. En cambio, la sala parecía mayormente asustada. Asustada no porque me hubieran hecho daño, sino porque la mejor de entre ellos había sido atrapada, lo que significaba que la excelencia ya no era un escudo. Marina miraba su pupitre, con los labios blancos. Sara se secó los ojos, aunque dudaba que estuviera llorando por mí. El señor Galdar tocó la segunda campana con 20 minutos de retraso. Pueden empezar ahora. Se concederá tiempo adicional al final. Ningún candidato debe discutir el incidente. Los cuadernillos se movieron por las filas. Cuando el mío aterrizó en el duno, toqué la portada ligeramente antes de abrirlo. Era real. No una tira plantada, no un aviso disciplinario, no la apelación que había escrito, hasta que mis dedos se acalambraron en otra línea de tiempo. Un examen real, con mi número de candidata ao lado, y una cámara sobre mí grabando nada peor que mi respiración. Durante los primeros 10 minutos, no pude leer. Las palabras se veían borrosas, como insectos grises. Mi cuerpo seguía esperando que alguien me agarrara la muñeca, sacudiera mi manga, gritara mi culpabilidad. Entonces, la pregunta de la primera página se asentó. Remedios constitucionales, proporcionalidad, discreción administrativa, casi me reí. La ley, preguntando si el poder podía ser limitado cuando se usaba injustamente. Cogí mi bolígrafo y escribí como una chica, saliendo a rastras de una habitación cerrada con llave. Me encantaría decir que me concentré por completo después de eso, pero el renacimiento no convierte el trauma en disciplina al instante. Cada raspado de una silla hacía que mis dedos se tensaran. Cada vez que un supervisor pasaba, mi corazón intentaba esconderse detrás de mis costillas. Cuando un estudiante detrás de mí tosió, casi levanté la mano. Pero el duno cambió la física del miedo. Nadie podía susurrar sobre mi hombro sin que el supervisor lo viera. Nadie podía deslizar papel en mi pupitre sin cruzar la línea de la cámara. Nadie podía arrinconarme porque la puerta estaba a mi derecha. El pasillo estaba abierto. Y mis propias decisiones habían convertido en testigos a personas que una vez se convirtieron en excusas. A mitad del examen, la señora Rey regresó sola y habló en voz baja con el señor Galdar. Él asintió. El monitor mostró el pasillo por un segundo, cuando ella abrió la puerta. Sofía, sentada en un banco, fuera de la oficina de integridad, su madre de pie sobre ella con un teléfono en una mano y la rabia tallada en su rostro. La señora Sanz no miraba a su hija como una madre preocupada.
La miraba como una inversión que había fallado. La puerta se cerró antes de que pudiera ver más. Me obligué a volver a la página. La disrupción de patrones no era solo para las historias. Era supervivencia. Pregunta, respuesta, respiración, trazo de bolígrafo, memoria, evidencia. Escribí hasta que mi mano se acalambró. Luego cambié de bolígrafo. Escribí durante los 20 minutos adicionales, hasta la campana final. A través del extraño silencio flotante que sigue a cada examen de alto riesgo. Cuando cientos de personas se dan cuenta de que el mundo no se acabó, pero algo aún se ha decidido. Cuando el señor Galdar recogió mi cuadernillo, se detuvo. «Candidata Duno», dijo en voz baja. «Espere después de la salida». El viejo miedo regresó tan rápido que casi me levanté. Espere después de la salida una vez había significado registro, acusación, ruina, pero su rostro no mostraba sospecha. Para su registro de cambio de asiento, añadió. Necesitará una copia. Asentí porque mi voz había desaparecido. Fuera de la sala, el pasillo era un caos de susurros. Los estudiantes se agrupaban bajo los tablones de anuncios. Fingían no hablar de Sofía, mientras decían su nombre cada 3 frases. Quizás fue una trampa. Su madre lo arreglará. No pueden expulsar a la mejor estudiante antes de las clasificaciones. ¿Y si todo su material de estudio estaba comprometido? ¿Y si ayudó a gente? Esa última pregunta se extendió más rápido, porque a la culpa le encanta la compañía. Vi a Marina y Sara cerca de la fuente de agua, juntas, con los rostros pálidos. En mi primera vida, habían testificado que parecía nerviosa y reservada, que Sofía había intentado calmarme, que estaban conmocionadas por la nota en mi manga. Sus declaraciones estaban tan pulidas que parecían escritas antes del examen. Esta vez, cuando Marina me vio, se estremeció. Sara la agarró del brazo. No se acercaron. Bien. Había sobrevivido a Sofía, pero no había olvidado las manos que ayudaron a construir la jaula. El señor Galdar me dio un recibo impreso del cambio de asiento, una nota de testigo adyacente al incidente y una copia sellada de la solicitud de registro de tiempo de la cámara. «Guarde esto», dijo. «Puede que haya un seguimiento». «¿Contra mí?», pregunté antes de poder contenerme. Su expresión se suavizó un doloroso grado. «No, no según lo que tenemos. No según lo que tenemos». La frase sonaba pequeña, pero para mí era una puerta abriéndose. En mi primera vida, los adultos habían dicho, según lo que tenemos, mientras miraban la tira plantada y cerraban todos los caminos. Ahora lo que tenían era diferente porque yo lo había hecho diferente. Guardé los papeles en mi carpeta, sin confiar en que mis manos dejaran de temblar. Entonces, la madre de Sofía apareció por el pasillo como una tormenta con pendientes de perlas. La señora Sanz tenía el mismo rostro delicado que su hija, pero sin su suavidad. Sus tacones golpeaban el suelo con la suficiente fuerza como para que la gente se apartara sin que se lo pidieran. «Tú», dijo, deteniéndose frente a mí. El pasillo se silenció con la rapidez de los cobardes que encuentran entretenimiento. «¿Qué le has hecho a mi hija?» En mi primera vida, solo había conocido a la señora Sanz una vez, durante la audiencia. Se sentó detrás de Sofía y me vio llorar con una expresión de cortés disgusto. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para oler su chicle de menta y su ira cara. Apreté mi carpeta contra mi pecho. Me senté junto a la puerta. «Nuchi, hagas la lista». Eso es todo lo que hice. Sus ojos se posaron en los registros sellados de mi carpeta. Entendía de papeleo mejor que Sofía. Su boca se tensó. Esta familia ha protegido a los estudiantes de esta academia durante años. Quizás ese es el problema, dije. Los susurros a nuestro alrededor se agudizaron. La señora Sanz se inclinó. «Cuidado, señorita Valls. Debería haber tenido miedo. Tenía miedo. Pero hay un punto en el que el miedo se vuelve aburrido, porque ya te lo ha quitado todo una vez y no le queda imaginación. Estoy teniendo cuidado», dije. Por eso pedí las cámaras. La notificación oficial llegó a la mañana siguiente.
fijada en el portal de la academia antes del desayuno e impresa en el tablón principal al mediodía. Candidata F7, suspendida pendiente de revisión de integridad completa. Privilegios de delegada de bienestar, asociados revocados. Se recuerda a todos los candidatos que la interferencia en los asientos, la posesión de materiales no autorizados, la intimidación y la obstrucción del movimiento de candidatos constituyen violaciones graves. No mencionaba a Sofía en el encabezado, pero todos lo sabían. Por la noche, todos sabían más. Alguien filtró que la tira de su pulsera coincidía con un archivo encontrado en su portátil. Alguien más dijo que el archivo contenía múltiples números de candidatos, incluido el mío, tachado junto a versiones de respaldo. Marina se retiró de las clasificaciones antes de la cena. Los padres de Sara la recogieron a medianoche. La madre de Sofía dimitió del Comité de Bienestar por motivos personales, que era el lenguaje que usan los adultos cuando las consecuencias llegan con guantes. Pero el verdadero golpe llegó el viernes, en el auditorio. La academia reunió a todos los candidatos de último año con la excusa de revisar la conducta en los exámenes. Esta vez me senté cerca del pasillo izquierdo, no junto a la puerta, porque ya no necesitaba demostrarle nada a la sala. Sofía entró tarde con 2 administradores, con el pelo recogido y la cara desnuda, sin horquillas de oro, sin clips de perlas, sin el brillo de la inevitabilidad. No me miró. El director Ardán se situó en el podio y leyó una declaración preparada. Tras la revisión de las grabaciones del aula de examen, el material confiscado, los registros de dispositivos y las entrevistas a testigos, la Junta de Integridad ha determinado que la candidata Sofía Sanz es responsable de posesión de materiales de examen no autorizados, intento de interferencia con el asiento de otra candidata, uso indebido del acceso de delegada de bienestar y obstrucción del procedimiento de examen. Con efecto inmediato, su participación en el examen queda anulada, su candidatura en la academia terminada, y es expulsada de la Academia San Orencio. El auditorio no emitió ningún sonido al principio. Expulsada es una palabra que los estudiantes piensan que pertenece a los alborotadores, no a los ganadores de becas, con una caligrafía perfecta. Entonces las rodillas de Sofía se doblaron ligeramente. No lo suficiente como para caer, lo suficiente para mostrar que el cuerpo sabía lo que el orgullo se negaba a aceptar. El director Ardán continuó, con la voz más plana ahora. La Junta también ha remitido las pruebas a la Autoridad de Examinación Externa. Cualquier estudiante que haya ayudado o se haya beneficiado de estas acciones se enfrentará a una revisión por separado. Fue entonces cuando la mitad del auditorio dejó de respirar. Sofía finalmente me miró. Había odio allí, sí, pero debajo, algo casi como confusión, como si todavía no pudiera entender cómo una chica a la que había arrinconado había aprendido a moverse. Después de la asamblea, esperaba que llegaran las disculpas. Llegaron, pero no como la justicia. La justicia en las historias llega limpia, con cabezas inclinadas y confesiones perfectas. En la vida real, las disculpas vienen envueltas en autoprotección. Marina me envió un mensaje diciendo que siempre se había sentido incómoda con el comportamiento de Sofía, pero que estaba demasiado intimidada para hablar. Sara escribió que esperaba que entendiera que ella también era una víctima. 3 compañeros que se habían reído durante mi registro en la primera vida ahora me pararon junto a las taquillas. Dijeron que todo había sido muy aterrador y que se alegraban de que estuviera bien, aunque ninguno pudo explicar por qué habían creído a Sofía tan fácilmente. Incluso antes de que me acusara de nada, los profesores ofrecieron una cuidadosa simpatía, sin nombrar a la institución que le había dado a una delegada estudiantil suficiente libertad para organizar jaulas. No acepté nada de ello por completo y no rechacé nada de ello dramáticamente. Había aprendido que el cierre no es una puerta que se cierra de golpe. A veces es un pupitre junto a una puerta, un recibo de cámara en tu carpeta, una regla leída antes de que alguien pueda retorcerla, una mano que ya no tiembla cuando la chica de oro empieza a llorar. El resultado de mi examen llegó 2 semanas después. No fui la primera de la academia. Eso sorprendió a la gente, más de lo que me sorprendió a mí. Sofía,
Les había enseñado a pensar que las historias solo importaban si terminaban con coronas. Quedé séptima, lo suficientemente alto para la entrevista nacional, para la lista de finalistas de la beca. Lo suficientemente alto para demostrar que el futuro que me robaron no dependía de la perfección. La chica que quedó primera era tranquila, amable, y estaba tan sorprendida por su propio resultado que lloró en su manga. Me cayó bien al instante. Cuando los periodistas vinieron husmeando tras los rumores de la expulsión de Sofía, el director Ardán intentó mantener mi nombre fuera de ello. Por una vez, estuve de acuerdo. No quería convertirme en el póster inspirador de supervivencia de la academia. La chica valiente bajo la cámara, la candidata que expuso la corrupción, sentándose cerca de una puerta. Quería algo más pequeño y más radical. Quería estudiar sin ser útil a la gente que me odiaba. Quería entrar en las habitaciones sin revisar las esquinas en busca de trampas. Quería elegir asientos por comodidad algún día, no por supervivencia. La entrevista para la beca nacional tuvo lugar en un edificio de cristal en el centro. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo y nadie intentó decirme dónde sentarme. Una de las entrevistadoras, una mujer mayor con el pelo plateado y una voz como un libro cerrado, me preguntó por qué había solicitado un asiento con acceso a la puerta el día del examen. ¿El archivo oficial les había llegado entonces? Por supuesto que sí. Podría haber dado una respuesta pulida sobre el manejo de la ansiedad, la transparencia procesal y la seguridad del candidato. En lugar de eso, dije la verdad, con el cuidado suficiente para sobrevivir al ser escuchada. Porque en mi experiencia previa en la escuela, dije, los estudiantes con autoridad social podían controlar el espacio antes de que los adultos se dieran cuenta. Quería que mi movimiento, materiales y conducta fueran visibles desde el principio. Los miembros del panel se reclinaron. Esa es una respuesta muy legal. Es una respuesta muy práctica, dije. Otro miembro del panel sonrió. ¿Y si no le hubieran permitido moverse? Me habría negado a sentarme hasta que la negativa quedara registrada. Yo habría pensado que eso sonaba imposible. Yo creía que la obediencia era la forma más segura que una chica podía adoptar. Pero la obediencia me había colocado en el rincón. El cumplimiento me había hecho fácil de incriminar. La amabilidad había enseñado a los depredadores que se me podía manipular. El panel me preguntó sobre derecho administrativo, ética, pruebas y por qué quería la beca. No dije venganza. La venganza es una chispa. Puede ayudarte a pasar la primera puerta cerrada, pero no puede construir una vida. Dije que quería entender los sistemas porque los sistemas son donde la crueldad se esconde cuando aprende a llevar una insignia. Dije que quería estudiar cómo las reglas protegen a las personas solo cuando las personas saben cómo invocarlas. Dije que una vez creí que la justicia era un sentimiento que los adultos llevaban de forma natural, y ahora sabía que la justicia era una estructura que necesitaba testigos, registros, acceso y consecuencias. Cuando me fui, la entrevistadora de pelo plateado me acompañó a la puerta. «Señorita Valls», dijo, «siempre se sienta cerca de las salidas». Miré por el pasillo luminoso, hacia el ascensor, la escalera, las puertas de cristal abiertas que daban a una calle llena de lluvia, autobuses y peligros ordinarios. «No siempre», dije, «pero me gusta saber dónde están». Sofía desapareció del mundo de la academia como una mancha brillante que se desvanece después de mucho frotar. Nunca del todo, nunca abiertamente. Su familia apeló la expulsión. Luego la retiró cuando la autoridad externa confirmó una prohibición de por vida de los exámenes nacionales administrados bajo su estatuto. Eso no era lo mismo que una prohibición de por vida de todo, sin importar lo que dijeran los rumores. Podría estudiar en otro lugar algún día, bajo diferentes sistemas, con diferentes puertas. Una parte de mí odiaba eso. La parte que todavía tenía 17 años y temblaba bajo las luces fluorescentes, quería que el universo grabara el fracaso en su nombre tan profundamente como una vez había grabado la vergüenza en el mío. Pero otra parte de mí entendía que el castigo más importante ya había ocurrido. Sofía Sanz había sido vista, no sospechada, no objeto de susurros, no excusada en privado, vista. Sus manos,
su pulsera, su intento de reconstruir la caja a mi alrededor, la influencia de su madre fallando en la puerta. Para una chica que vivía controlando el ángulo, la exposición era el exilio. En mi último día en San Orencio, caminé sola por el aula de examen 3. Los limpiadores habían quitado las tarjetas con los números de los pupitres. La luz del sol caía sobre el suelo en largos rectángulos. El duno estaba junto a la puerta. Ordinario de nuevo, sin halo, sin advertencia, solo un pupitre gris con una esquina rayada y una pata que cojeaba. Apoyé mi mano en él por un momento. Luego me reí por lo bajo, porque había pasado tanto tiempo convirtiendo muebles en destino. Un pupitre no me había salvado. Una puerta no me había salvado. Una cámara no me había salvado. Me salvé a mí misma al negarme a ser colocada donde alguien más necesitaba que estuviera. Antes de irme, moví el duno media pulgada hacia atrás, en línea con los demás. Raspó ruidosamente contra el suelo, un sonido feo y honesto. Luego salí sin mirar atrás. Años más tarde, cuando la gente me preguntaba por qué me volví tan particular con las salidas, los registros y los planos de asientos, nunca les contaba toda la historia. Les decía que el procedimiento importa. Les decía que la visibilidad protege a los vulnerables. Les decía que el poder informal sigue siendo poder, especialmente cuando todos fingen que es amabilidad. Esas respuestas eran ciertas, pero incompletas. La verdad más profunda era esta. En una vida, una chica me encerró en una caja, y el mundo creyó que la forma que ella creó a mi alrededor era prueba de mi culpabilidad. En la siguiente, tomé el asiento junto a la puerta y dejé que le mostrara a todos la jaula que llevaba en sus manos. Esa fue la venganza, no su expulsión, no la pulsera arruinada, no el anuncio en el auditorio, no la cara de su madre cuando las cámaras importaron más que la influencia. La venganza fue el momento en que Sofía se dio cuenta de que no tenía que derrotarla volviéndome más ruidosa, más cruel o más perfecta. Solo tenía que mover un pupitre, invocar una regla antes de la campana, una negativa a dejar que una chica sonriente decidiera los muros de mi vida. Y cuando pienso en esa mañana ahora, no recuerdo primero el pomo frío. Recuerdo el calor de mi propia palma cerrándose a su alrededor, girándolo, abriendo la puerta.